vamos a tener hoy, os voy contando un poco, la idea de esta actividad va a ser abriros la mente, ¿de acuerdo? Voy a presentar una grandísima cantidad de propuestas, una gran cantidad de ideas que irán en línea de inspirar para el emprendimiento. ¿De acuerdo? Iréis viendo todo esto. Al final esto va a ser un camino que andaremos juntos, ya veréis que hay una diapositiva que habla de esto. Es un camino en el cual iré abordando diferentes temas que nos van a hacer comprender la necesidad y la importancia del emprendimiento y todo lo que supone para lo que es la innovación educativa. Es decir, el emprendimiento, el liderazgo, la comunicación, habilidades que hemos estado viendo y que se han ido tratando a lo largo de este máster, pues lógicamente no quedan fuera de lo que es al final innovación educativa. Entonces os daré una serie de ideas. La idea es daros ideas, inspiraros también para que os den ganas de investigar, porque al final todos somos investigadores, todos los que nos dedicamos a la docencia sabemos que no podemos parar de leer y al final pues todos estamos aquí para un poco para aprender. Incluso yo de las preguntas del día a día, cuando doy este tipo de charlas, pues aprendo muchísimo y me inspiran también, me proponen actividades interesantes que son las que nos hacen crecer. Básicamente también os voy a presentar pues, lo que son las habilidades blandas, que ya sabréis, pero qué importancia tienen frente al emprendimiento y frente a la innovación educativa. Hablaremos también de los espacios de aprendizaje, que ya se ha nombrado en otras conferencias y que forman parte de todo este pilar de innovación y de emprendimiento. Y al final lo que queremos es básicamente abrir un camino a la innovación educativa. Entonces, para empezar, a mí me gusta siempre empezar, lo conoceréis todos, no sé si conocéis la aplicación Mentimeter, Menti, que me ayuda un poco a iniciar este camino del taller. No sé si lo conocéis, os voy a poner aquí. El Menti es básicamente para hacer una nube de palabras que nos ayudará un poco a entender la percepción que tenemos y que nos abrirá un hilo de participación. Lo podéis hacer con el teléfono móvil o con el propio ordenador. Podéis escanear el código QR que tenéis aquí o simplemente utilizar el código que aparece aquí en pantalla, ¿de acuerdo? Que es entrar en menti.com e introducir estos 8 caracteres que estáis viendo aquí, ¿de acuerdo? La idea es que defináis la innovación educativa con 3 palabras y veremos cómo se va construyendo una nube de palabras para lo que para vosotros es la innovación, que veo que ya hay gente que es rápida como las balas. Muy bien, la idea es que entendamos un poquito el taller de hoy no como solo emprendimiento, no como liderazgo, sino que en realidad vamos a hablar de un hilo conductor de innovación. Entonces, me interesa conocer vuestra perspectiva también para despertarnos, que supongo que muchos de vosotros acabaréis de tomar un refrigerio, estaréis con la tripa llena, tendréis ese sueño de la digestión. Ya van apareciendo palabras. No os copiéis, no miréis todavía. Si no habéis puesto las palabras, no os copiéis. La idea es que sea original. La idea es que cada uno incorpore su aportación. Yo voy viendo alguna que va cogiendo tamaño. Y esto es lo que nos va a ayudar un poco después a entender lo que vendrá después. Va creciendo. Voy viendo algunas. No voy a decir nada porque si algunos estáis haciéndolo sin mirar es más agradable ver cómo crece. Y lógicamente pues está quedándose una palabra como predominante. Me gusta porque hay una palabra que ha sido grande y que se está haciendo grande y que es importante, que es calidad, por ejemplo. Estoy viendo por ahí calidad, que no es una palabra que suele ser muy común y ya aparecen 3 que son muy importantes. 17 personas. Vamos, que somos muchos. A ver si podemos participar. Es muy fácil y así. Perfecto. Vemos que tenemos ya 20 participaciones. Muy bien. Muy bien, 22. Bueno, vamos a ir haciendo ya un recorrido mientras vais participando. No os quiero condicionar. Los que consideréis que alguna de estas os interesan, pues perfecto. Básicamente la idea, pues aparecen palabras como, por ejemplo, que son muy interesantes como tecnología. ¿De acuerdo? La tecnología es una de las grandes predominantes. Aquí aparecerá. El código lo tenemos arriba. No sé si lo estáis viendo algunos. ¿Vale? La tecnología es muy predominante. Hablaremos de la tecnología. Tenemos también creatividad, que es también fundamental. Hablaremos hoy de creatividad. Me gusta mucho, ya lo he dicho, la palabra calidad. Me parece espectacular. Me parece una palabra que ha tomado mucho
mucho tamaño y es curioso porque vemos en diferentes entornos en los que realizo este taller que no es habitual y me gusta muchísimo que haya cogido tamaño. Vemos descubrimiento, novedad, actualización, me parece impresionante. Formación estoy viendo, formación fundamental, formación en el profesorado, que un poco es lo que estamos haciendo ahora mismo. Aprendizaje, me gusta muchísimo. Investigación, inclusión, muy bien. Lo voy a dejar un poco aquí y luego la retomaré. Lo voy a dejar haciendo camino mientras vais entrando, porque veo que sigue creciendo y seguiremos con el taller. Como el código lo tendréis, lo voy a apartar y vamos a seguir. Y luego retomaremos. Entenderéis un poquito todo esto cuando empecemos a trabajar. Básicamente, vamos a hacer un pequeño recorrido porque esto es un camino que vamos a ir andando. Y esto es algo que todo el mundo será consciente. Al final, la sociedad ha cambiado. O sea, vamos a hacer un pequeñito recorrido para entender a dónde vamos. ¿De acuerdo? La sociedad ha cambiado. Lógicamente, la tecnología ha supuesto un hito. La economía ha cambiado su forma de generar dinero. Antiguamente los procesos de fabricación son los que establecían el modelo económico del planeta y, lógicamente, al modificarse esos modelos de producción de economía, la sociedad cambia. Antiguamente, pues, se fabricaba. Por ejemplo, teníamos un señor que cogía, una señora que cogía una placa de hierro, le daba 2 martillazos y hacía una cacerola. Y se hacía ese procedimiento muchas veces. Ahora la economía está en otras cosas. Está, por ejemplo, en el marketing. En el taller de Fernando de Fernando Serrano, en la conferencia hemos visto los oficios del futuro que ha estado comentando, que está la gente que se dedica, por ejemplo, a marketing digital o que se dedica a la minería de datos, que veremos todo esto. Y, lógicamente, esto quiere decir que los datos y la información toman valor. Aparece algo que no existía anteriormente. Entonces, esto modifica, lógicamente, también la forma en la que las empresas hacen negocio. Por tanto, los requisitos de las personas también se modifican. Vamos a dar un paso adelante y luego volveremos atrás. Yo me iré moviendo por la presentación que nos ayudará un poco a entender todo esto. Esta imagen a mí me encanta ponerla en las exposiciones. Cuando he cogido aleatoriamente, he puesto aula, cuando lo preparé en su momento, aula en el siglo XIX, y lo que hay a la derecha es aula en el siglo XXI. No sé de dónde es. Si vemos, básicamente, la estructura del aula sigue siendo la misma. Estamos hablando de un aula que hay una diferencia temporal entre una y otra de más de 130 años. Sin embargo, lo que es la estructura básica, es decir, los alumnos centrados, mirando hacia un ponente, todos dirigidos hacia un lugar concreto, una pizarra, que sí que es cierto que con la tecnología se ha modificado, pero en realidad lo que es evidente es que el modelo no se ha modificado. Sin embargo, toda la sociedad sí que ha cambiado. Por tanto, lo que es la educación tiene que tener algún tipo de modificación también. O sea, tiene que cambiar. Lógicamente, este cambio, pues en algunos centros sí que se ha ido realizando. Los docentes sí que hemos estado trabajando muchos en esa dirección, pero todavía quedan algunos aspectos que se pueden trabajar. Porque, lógicamente, todo este proceso de innovación educativa aborda muchísimas cosas. Volvemos atrás. Lógicamente también aparecen otros aspectos, por ejemplo, la forma en la que se comunican las personas, la forma en la que se relacionan, son aspectos fundamentales. Y esos aspectos fundamentales, la comunicación y la forma de relacionarse, afecta tanto a los negocios como a los estudiantes, con lo cual la forma con la que nosotros nos vamos a tener que comunicar con ellos también va a cambiar. Cambia básicamente todo el paradigma de educación. Sin embargo, no hace falta remontarse mucho más allá. Si nosotros damos 3 pasos atrás y miramos a cómo nos han dado clase a nosotros, no cambia mucho del modelo que estamos hablando del siglo XIX. Y esto es un poco lo que suele suceder, que arrastramos muchas veces este modelo educativo hacia nuestras aulas, porque es lo conocido y es lo que nos familiariza. Y ese es el factor elemental de todo lo que es la educación para el emprendimiento. Es decir, básicamente voy a hablar con datos, ¿de acuerdo? Vamos a hablar un poco de todo esto. Esto es educación en Latinoamérica, datos de 2016, ¿de acuerdo? Estamos hablando que solo el 55% de los estudiantes en Latinoamérica terminan la educación secundaria. Son unos datos que son bastante arrolladores. Por tanto, se propone un emprendimiento juvenil como un vehículo para promover la empleabilidad. Es decir, es necesario que los estudiantes se doten de herramientas, se doten de formas para poder trabajar. Lógicamente, hay que realizar cambios en el sistema educativo. Si nosotros queremos el emprendimiento como una herramienta,
conductora del sistema económico de un país, lógicamente tenemos que prepararlo. Por tanto, la educación ya no es solo una cuestión de enseñar materias básicas, sino que realmente aparece como necesidad para preparar a estos jóvenes para que puedan determinarse, para que puedan preparar este emprendimiento. Y por tanto, aparecen aquí algunos aspectos importantes, ¿de acuerdo? Que se establecen en Latinoamérica para el trabajo. Y esto se repite en Europa, ¿vale? Aparece la detección de oportunidades de negocio, innovación, pensamiento crítico, resiliencia, toma de decisiones. Todo eso son habilidades que se tienen que desarrollar en los estudiantes. ¿En qué momento? En todas las etapas educativas. Fijaos, aparece como un elemento fundamental el liderazgo. Y el liderazgo, que ahora lo hablaremos con detalle, pero el liderazgo enfocado no como una habilidad de yo mando, que es muchas veces el concepto de liderazgo, aunque ya lo ha trabajado Fernando con mucha claridad, sino que realmente el liderazgo desde una perspectiva que aborda muchísimos más aspectos que ahora veremos y que tendremos que introducir. Ya no nos centraremos tanto en el currículum de una manera tan pura, sino que tendremos que introducir una gran cantidad de cosas que hoy veremos, que diréis, esto es abrumador. En realidad, cuando nos ponemos en marcha, no es abrumador. En realidad lo que hace es que simplifica el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aparecen las competencias STEAM, ¿de acuerdo? Que yo aquí me gusta mucho añadir una A. ¿Sabéis lo que son las STEAM? Science, Technology, Engineering y Mathematics. Pero a mí me gusta añadir la A de Art. Yo soy un gran defensor de la danza, por ejemplo, del teatro, como herramienta de evaluación y como herramienta de aprendizaje. Y lo veremos ahora posteriormente, como las aulas del futuro, como los espacios de aprendizaje incorporan el teatro, porque desarrollan muchísimas habilidades imprescindibles para el emprendimiento. Entonces, si juntamos todo esto dentro de una única, dentro del currículum, pues lógicamente enriquece muchísimo más el aprendizaje. Aparecen competencias comunicativas, que esto es fundamental. No sé si recordaréis, si os ha pasado o si habéis tenido alumnos en este perfil, que cuando nos decía el profesor, tenéis que hacer una exposición. Y entonces oías una vocecilla en el trabajo que hacemos, en voz bajilla, que lo tenías que intuir cuando tenías que oír. Y o yo mismo cuando salía a exponer en esto, eran trabajos que básicamente se hacía un poco para cumplir, pero realmente existen muchísimas formas de desarrollar esta competencia. Y lo iremos viendo a lo largo del trabajo. Entonces aparece esto en 2015, la UNESCO, que esto entiendo que os lo habrán dicho centenares de veces, que habrán estado repitiéndolo mucho, pero es que es muy importante. La UNESCO en 2015 nos dice, señoras y señores, tenemos que replantear la educación de cero. ¿De acuerdo? O sea, tenemos que replantearla. Aparece la necesidad de lo que se denominan las soft skills, las habilidades blandas, que ahora hablaremos de ellas, que forman parte del paquete de herramientas para el emprendimiento, que forman parte del paquete de herramientas para el liderazgo y que forman parte de todos los requisitos que para mí es muy importante para generar adultos felices. Porque esto es algo que muchas veces nos olvidamos y la educación no es solo desarrollar personas competentes o personas que sepan utilizar las herramientas y que sepan mucho. Ya empieza a aparecer en la sociedad una necesidad de desarrollar también inteligencia emocional sana, personas mentalmente saludables. Y esto forma parte, es una responsabilidad del docente en el momento en el que se hace visible, no sé si yo voy leyendo el chat, aviso por si alguien quiere hacer algún comentario, pero la atleta esta americana que tuvo que retirarse en los Juegos Olímpicos por cuestiones de salud mental, ha abierto un debate muy grande que en todos los aspectos de innovación educativa ha dejado patente. Es necesario trabajar la salud mental dentro de los sistemas de enseñanza educativos y, por tanto, aparece dentro de una de las cosas que nosotros tendremos que incluir dentro de nuestro trabajo como docentes. Estoy diciendo muchas cosas, ¿eh? Estoy diciendo que tenemos que meter el desarrollo soft skills, creatividad, liderazgo, creatividad, que aparecían las palabras, ¿recordáis? Cuando estaba con el Menti, puedo volver un segundito que lo tengo aquí escondido para que lo tengáis. Creatividad era una de las principales. Sois conscientes de que la creatividad es importante y la creatividad, el desarrollo de la creatividad nos va a ayudar mucho a desarrollar el resto de habilidades. La imaginación, por supuestísimo. La innovación, ¿de acuerdo? Hay una cuestión anecdótica. Cuando yo empecé como docente, como ha comentado el compañero Frank Ramiro, sobre mí, estuve 10 años trabajando en un colegio con personas de riesgo de exclusión social. Anecdóticamente, ahí empecé a entender un poco
que el sistema educativo tenía algunas necesidades específicas. Y os cuento algo anecdótico. Era muy curioso porque en una asignatura que daba yo de informática, durante el primer trimestre, los primeros 3 meses, daba teoría pura. Apuntes, examen, ahí, robusto. Y aparecía personas que tenían, pues a lo mejor sacaban una puntuación muy elevada. Perfecto. Segundo trimestre, iniciaba una actividad creativa. Solo os cuento rápidamente esta anécdota. ¿Qué pasaba? La primera fase de mi actividad era simplemente inventa un producto. Puede ser verdad, puede ser mentira, me da igual, como si quieres hacer un coche volador. Era sorprendente como los mejores alumnos estaban tan encauzados en un sistema educativo en el cual les marcaba el camino claro. Tú aprendes a sumar, haces sumas. Tú aprendes a multiplicar, haces multiplicaciones. Y de repente le decía, no, 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 haz lo que quieras. Los alumnos que peor funcionaban durante el primer trimestre funcionaban de una manera brillante en el segundo trimestre. Funcionaban muy bien. Alumnos que eran brillantes en el primer trimestre tenían serios problemas y se pasaban clases enteras con las manos en la cabeza diciendo, ayúdame. Y yo digo, pero si puedes decir lo que quieras, no voy a evaluar la calidad de tu producto, evaluar el trabajo que harás alrededor de él, porque te voy a enseñar cosas, te voy a enseñar diseño gráfico, pero este producto te lo tienes que inventar tú. Y no hacían nada. Y esto para mí fue un indicador de que algo estaba pasando con la creatividad. No sé si recordaréis Ken Robinson, que invito a que miréis algún vídeo de este señor, Ken Robinson, que tiene unos vídeos muy interesantes que hablan sobre que la creatividad mata, o sea, que la escuela mata la creatividad. Esto estamos hablando de vídeos que tienen igual 15, 20 años. Ya se hablaba de esto hace 15 o 20 años. Y es un poco el objetivo de lo que vamos a hablar hoy. Hablaremos también de las competencias, como medida de empoderamiento. Hablaremos de la capacidad de aplicar el conocimiento de manera creativa. Creatividad. Hablaremos también de la gestión de la información, que para mí es una de las habilidades más importantes hoy en día. En realidad, es una de las habilidades que más urgentes son, porque nuestros estudiantes van a tener, por favor, el nombre Ken Robinson. Se llama Ken Robinson, lo escribo así, aquí. Podéis ver un vídeo, el hombre murió hace unos años y habla mucho de la creatividad, tiene unos libros muy interesantes que lógicamente ya empiezan a cumplir años, tienen unos cuantos años, pero los vídeos son muy interesantes y a mí me abrieron el camino, ya son antiguos. Y hablamos de eso, gestión de información. ¿Qué es más importante? ¿Que nuestros alumnos aprendan de memoria o que nuestros alumnos tengan la capacidad de buscar, seleccionar? Lógicamente no estoy diciendo que tengamos que dejar de aprender de memoria, pero tendremos que enseñarles a que sepan elegir. Muchísimas gracias, efectivamente. Ken Robinson. Lo que decía, entonces tendremos que enseñarles a filtrar información, a buscar, entran dentro de las habilidades para el siglo XXI. En realidad, todo esto que al final hablamos de formación integral de la persona, en general, que es la frase final de esta diapositiva y que quería que quedara muy claro, lo que queremos es mejorar la calidad de vida. La calidad de vida de estas personas, ¿por qué? Porque le abriremos la puerta a los empleos de futuro. Le abriremos la puerta a afrontar las situaciones de dificultad de otra manera más positiva. Hablaremos de, básicamente, lo que digo, adultos felices. Muy bien. Aquí aparece una imagen que la habréis visto seguro, pero me encanta y forma parte de la construcción. Voy a ir haciendo una torre de naipes poco a poco con todo lo que voy a ir diciendo hasta llegar donde quiero llegar. A ver, lo ideal sería utilizar la memoria para almacenar, pero luego para evocar y hacer cambios conceptuales. Claro que sí, yo nunca diré que la memoria no se tiene que trabajar. La memoria se tiene que trabajar, pero sí que es cierto que un convivir entre el trabajo de memoria y el trabajo de la capacidad de filtrar, seleccionar y valorar la información es importante. Nuestros estudiantes no hay, o sea, os sorprendería la cantidad de estudios que he hecho sobre estudiantes que básicamente el primer resultado que encuentran en Internet lo dan por válido. Cualquier historia que se pueda colocar en Internet lo van a dar por válido. Y es un trabajo, una responsabilidad nuestra. Pensamiento crítico. Muy bien, efectivamente. Sobre todo sobre la información que van recibiendo. Y esta imagen que os pongo aquí ahora mismo es antigua, supongo que la habréis visto todo, pero me parece fundamental y entra dentro de todo lo que son los procesos de innovación. Supongo que lo estáis viendo. Para una selección equitativa vamos a hacer el mismo examen a todo el mundo. Por favor, trepe al árbol. Y tenemos 6 personas, 6 tipos de animales distintos que lógicamente, pues creo que el pez no va a tener la capacidad para poder adquirir. Esto básicamente nos abre, a mí me abrió la mente, no en dirección a que evaluamos mal, que sí, que lógicamente se evalúa muy mal, que
en conferencias anteriores se ha hablado ya de esto, que no se evalúa por el aprendizaje, sino que realmente se evalúa de una manera, en muchas ocasiones, que entiendo que viene muchas veces forzado por los sistemas educativos, que nos piden una nota numérica y eso nos obliga un poco a establecer unos baremos, pero conceptos, por ejemplo, el coeficiente intelectual tradicional, en el que todavía se mide meramente el coeficiente intelectual en cuanto a inteligencia matemática, pues realmente no tiene sentido, porque objetivamente, si a mí me dices, dibuja a una persona, todo lo que voy a poder aportar a mi vida va a ser lo siguiente. O sea, esto va a ser, os voy a aportar toda la capacidad que tengo yo para dibujar una persona como persona que tiene una ingeniería y soy doctor en tecnología educativa. Y aquí llega toda mi capacidad de dibujo. ¿De acuerdo? Es decir, una persona que es capaz, por ejemplo, de hacer una escultura de mármol y hacer que el mármol parezca vivo, tiene una inteligencia suprema. Por tanto, esta persona, para mí, entraría dentro de lo que sería una persona de altas capacidades. Y esto es un poco lo que muchas veces nos encontramos en los sistemas educativos que no se valora. Cuando se hace innovación, muchas veces los resultados suben, aumentan. Por tanto, cuando se hacen estudios, hay la percepción por parte de algunos docentes de que esta innovación educativa hace que todo sea más fácil. Y entonces se baja la calidad de la educación. Y esto no es real. Lo que sucede es que cuando evaluamos de muchas maneras, cuando introducimos todo lo que hemos visto anteriormente en la presentación, introducimos la creatividad, introducimos todo el desarrollo de soft skills dentro de nuestra práctica docente, de repente acogemos a más alumnos, de repente generamos interés, de repente la gente quiere aprender, de repente la gente participa, de repente mejoran los resultados. No es que es más fácil que el examen tradicional, no, es que con el examen tradicional solo estaba generando contenido para aquellas personas que estaban preparadas para ese contenido. No es lo mismo. Por tanto, realmente estamos haciendo mal esta docencia. De ahí que aparezcan estos números que hemos visto anteriormente. ¿Qué hemos visto? 55% de alumnos terminan la educación secundaria. ¿Qué está pasando? Muy bien. Esto es un pequeño vídeo que va a enlazar con todo el tema del emprendimiento. Efectivamente, sabes oír, sabes recrear, pero no sabes hacer el equilibrio muy bien y habrá cada persona distintas inteligencias. De hecho, hablaremos de las inteligencias múltiples. Os voy a poner un pequeñito vídeo, 3 minutos, sobre la importancia del emprendimiento. Con esto veréis que estoy hablando de muchas cosas que no tienen mucha conexión, tranquilos que luego todo lo uniremos. Dura 3 minutos. Si me podéis confirmar que se oye, perfecto. En principio debería oírse, pero no llevarme una sorpresa. ¿Se escucha? No, ¿No? no, no. Todavía. ¿No se No. escucha? ¿Le colocaste compartir con audio? Sí, un segundín. Voy a Miguel Ángel? cancelar, voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir, por si Sí. acaso. Incluir sonido del equipo. A ver, si tenemos suerte. Dura 3 minutos, tampoco es fundamental en la presentación. Simplemente a ver si lo he compartido con sonido, a ver si se oye. En tu negocio. Sí, ¿Se oye? perfecto. Puede que al Sí, principio vale. emprender no es algo fácil. Ser empresario implica asumir toda clase de responsabilidades y compromisos. Perdón. Puede que como empresario debas trabajar más que cualquier otra persona en tu negocio. Puede que al principio los ingresos te hagan pensar una y otra vez en renunciar. Puede que tengas que hacer 1000 cosas al tiempo si quieres ver tu negocio prosperar. Entonces, ¿por qué emprender? A continuación, te compartimos 10 razones por las que vale la pena ser emprendedor. Dedicarte a lo que realmente te apasiona. La vida es muy corta como para tener el trabajo equivocado. Si te sientes inconforme con lo que estás haciendo hoy, seguramente tu corazón te está haciendo una invitación a emprender. Elige un trabajo que te guste y nunca en la vida tendrás que trabajar. Libertad. El emprendimiento es una oportunidad para que seas tu propio jefe y seas dueño de tu tiempo. Entonces, serás tú quien tome las decisiones importantes en tu vida. Independencia financiera. Cuando eres empresario, significa que tu salario ya no depende de tu jefe, sino de ti mismo. Mientras más te esfuerces, mejores serán tus resultados y tus ingresos. Trabajar por tus sueños y no por los de alguien más.
Al final del día, una de las mayores satisfacciones de un emprendedor es saber que está trabajando por sus propios sueños, ideas y objetivos. Tu tiempo es limitado. No lo desprecies viviendo la vida de otra persona. Generar empleo. A través de tu negocio podrás crear oportunidades para Separado. otras personas y generar un impacto positivo en el desarrollo económico de tu región. Crear valor. Un negocio es una oportunidad para hacer mejor la vida de otras personas. Emprender se trata de crear valor, solucionar problemas, satisfacer necesidades y transformar positivamente nuestro entorno. Tener una vida llena de retos. Los emprendedores odian la rutina y no están dispuestos a dedicar su tiempo a trabajar en empleos que les resulten aburridos. El día a día de un emprendedor está lleno de retos por superar y metas por alcanzar. Crecimiento personal y profesional. El emprendimiento es un camino de constante aprendizaje en el que todos los días debes adquirir nuevos conocimientos y desarrollar habilidades que te permitirán superar tus propios límites. Sentirte realizado. Emprender se trata de dedicar todo tu tiempo, esfuerzo y energía a seguir tus sueños y pasiones. Entonces, seguramente tendrás una vida llena de satisfacciones personales. Trascender. Los emprendedores no quieren ser una persona más. Ellos quieren que haya un antes y un después de su paso por este mundo. No van tras el dinero, sino detrás de un sueño. Son personas visionarias que literalmente quieren cambiar el mundo. La vida de un emprendedor es una vida sin descanso. Es una vida en la que tienes cientos de miradas criticando lo que haces y esperando a que des un paso en falso para verte caer y decir, te lo dije. Una vida donde fracasar es más fácil que tener éxito. Pero, ¿quieres que te diga algo? La vida de un emprendedor es una vida que vale la pena. Es la única vida en la que tú eres dueño de tu tiempo y en la que tienes la posibilidad de ser dueño de tu propio futuro. Es una vida llena de pasión, en donde cada día hay una razón para continuar luchando. Es una vida en la que te sientes pleno porque estás haciendo lo que realmente te gusta. Visita Negocios y Emprendimiento y haz que tus ideas... Muy bien. Básicamente, la idea es motivación por el emprendimiento. Muy bien. Tened en cuenta que vamos a hablar un poco de voy a dar un paso atrás de algo que puede parecer una perspectiva económica, pero forma parte de la realidad, forma parte porque al final lo que estamos haciendo como docentes es, básicamente lo que estamos haciendo como docentes es garantizar el futuro de nuestros estudiantes. Es nuestro objetivo como docentes. Gracias por los comentarios. Entonces, lo que estamos buscando aquí básicamente es proporcionar a nuestros alumnos un futuro. Económicamente, para el país es muy importante porque las pequeñas y medianas empresas son el tejido que mantiene vivo el país, pero es que individualmente sobre nuestros estudiantes les estamos abriendo puertas a un futuro que tiene todo lo que hemos visto en el vídeo. Es decir, fijaos que la cuestión esta es que si nosotros no proporcionamos las habilidades necesarias para el desarrollo del emprendimiento, lógicamente nunca van a tener estas puertas abiertas. Y cuando hablamos de las habilidades necesarias, fijaos, hay una parte importante del vídeo, simplemente doy un paso atrás para dejarlo a vista, que es casi al final. Un segundo, lo voy a silenciar porque es un momento importante. Esta parte es importante. Fijaos, vida sin descanso, personas criticando y fracasar es fácil. Y aquí aparecía un mensaje que era te lo dije. Fijaos, aquí cuando hemos visto esta parte, que es cierto que cuando eres emprendedor aparece todo eso, ¿cuáles son los requisitos de la persona que es emprendedor con esto que estamos viendo aquí? Vida sin descanso, personas criticando y resistencia al fracaso. Estamos hablando que tenemos que tener habilidades de resiliencia, que se trabaja muchísimo. Tenemos que tener habilidades emocionales para poder resistir el impacto. Tenemos que tener cosas de lo que se llama inteligencia emocional que nos proporcione la capacidad de poder soportar eso. Y eso, si llegamos, claro, la seguridad, pero una seguridad a nivel emocional. Fijaos que si leéis un poco sobre emprendimiento, os invito a que investiguéis un poco sobre las grandes empresas del mundo. Casi todos los grandes emprendedores han fracasado 3, 4, 5, 6 veces. El fundador de Kentucky Fried Chicken, el del pollo frito tan famoso, no consiguió que sus cadenas funcionaran hasta los 60 años, después de hundir muchísimas empresas. Entonces, lógicamente, el sistema educativo tradicional preparaba para que la persona
saliera sabiendo cosas, pero no te preparaba para todas estas necesidades. Fijaos la cantidad de cosas que han aparecido aquí en un momento. Veremos mucho más. Muy bien, efectivamente están diciendo por aquí que hace falta confianza. Forma parte de cosas que nosotros como docentes tendremos que desarrollar en el alumnado. Fijaos la cantidad de cosas que hemos añadido, ¿eh? Si hacemos un pequeñito retraso, un pequeñito paso atrás, fijaos que hemos hablado de creatividad, habilidades blandas, hemos hablado de pensamiento crítico, resiliencia, aparece confianza, aparece, van apareciendo, ¿de acuerdo? Vamos viendo, esto va creciendo, esto va haciéndose grande, poco a poco. Autonomía, por supuesto, la autonomía, que forma parte y aparecerá también, tranquilos que aparecerá, porque voy a hablar hoy también un poco de lo que es aprendizaje autorregulado. ¡Wow! Aprendizaje autorregulado, forma parte de lo que tendremos que enseñar. Autoestima, por supuesto, dentro de la inteligencia emocional. Gracias, César. Buenísimo. Entonces, básicamente, ¿por qué educación para el emprendimiento? ¿Por qué? Básicamente lo que tendremos que hacer es introducir, o sea, ya vamos a hablar de educación para el emprendimiento. Ya no vamos a hablar sobre conocimientos en economía, que son importantes, pero los conocimientos en economía, pues se pueden dar una asignatura. Lo que vamos a hablar básicamente es desarrollar lo que estáis hablando vosotros mismos, autoestima, autoaprendizaje, muy bien, autonomía, confianza, seguridad. Habéis dicho una gran cantidad de palabras que son fundamentales. Hablaremos fundamentalmente de inteligencia emocional. Fundamental. Saber afrontar retos que entraría dentro de todo esto. Liderazgo, que veremos ahora mismo. Y lógicamente todo esto lo tendremos que ir introduciendo. ¿Cómo? Con nuestras actividades, con nuestra metodología. Por eso no podemos hablar de emprendimiento sin hablar de innovación educativa. No podremos hablar de desarrollo de habilidades blandas sin hablar de innovación educativa, porque al final, ¿dónde situaremos estas habilidades y todo el desarrollo de estas competencias? Dentro de la práctica docente del día a día. O sea, yo no tendré que hacer un tema que trate habilidades blandas, la creatividad o que trate la resiliencia. Yo lo tendré que trabajar día a día. Efectivamente, la vida es un reto. Muy bien, te voy a coger, Anita, te voy a coger esa frase. La vida es un reto. Perfecto. Aquí aparece el contexto que una palabra que a mí me parece muy importante. Aprendizaje contextualizado. Y para mí, el aprendizaje contextualizado, por eso lo marco, es fundamental. La vida es un reto. Por tanto, vamos a enseñarles con la vida por delante. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lógicamente preparando actividades y preparando las clases contextualizadas a la realidad del estudiante. Es decir, al contextualizar, colocamos a nuestro estudiante delante de la vida. Por tanto, los problemas no puede ser si sale un tren de Madrid y un avión de Valencia, ¿dónde chocarán? Lógicamente es importante colocar a nuestros estudiantes dentro de un contexto propio que sea conocido para ellos, porque esto les va a generar lo que hay al lado, motivación. Veis que aquí he puesto motivación y lógicamente será muchísimo más enriquecedor para ellos. A trascender en aprender a enseñar, ese es el reto, efectivamente. Claro, ¿cómo se resuelve un problema? Lo podremos plantear de muchísimas formas. Si nosotros este problema lo planteamos dentro de un contexto propio, de un contexto conocido para nuestros estudiantes, todo cambia. Y esto es hay experimentos muy sencillos que se pueden hacer y a partir de estos pequeños experimentos es donde yo empecé a leer muchísima literatura sobre eso y os invito a hacer estos experimentos. Si vosotros, por ejemplo, habláis, sale un tren de Barcelona y sale un avión de Madrid, lo cambiáis por cuando en la época de los Vengadores, las películas de Marvel, ¿recordáis? Cuando estaban de moda que todos los estudiantes estaban locos perdidos, cambiabas un tren por Iron Man y cambiabas el avión por el jet de X, de repente los alumnos solo con ese cambio, al ser algo que era cercano a su contexto, que era cercano a sus gustos, ya prestaban interés. Y eso, un pequeño gesto generaba que de repente el que estaba dormido se despertaba. Un pequeño gesto, un cambio de una palabra. Imaginad todo lo que se puede hacer con todo lo que hoy os voy a decir. Entonces, contextualizar, importante, porque generamos algo motivador, algo que les interesa y algo que les absorbe. Hoy veremos metodologías que podremos utilizar en esa dirección. Os enseñaré un par de ideas que tendréis que investigar. Yo solo os voy a dar pinceladas, no os puedo enseñar. Para esto requeriría muchísimas horas, pero os voy a invitar a que estudiéis sobre eso. Y al final lo que estoy hablando aquí, que ya lo he dicho y que voy a ir repitiendo porque soy muy pesado, mi forma de enseñar es repetir muchas cosas. Tenemos que desarrollar adultos felices, con una gran fuerza mental y una gran salud mental. O sea,
Personas que sean capaces de recibir un golpe y levantarse. Tened en cuenta, yo os planteo, claro, bueno, eso por supuestísimo, porque vamos a cambiar, os voy a dar la vuelta, la mente totalmente abierta y abierta a caerse también, a equivocarse, porque cuando empecemos a incorporar todas estas metodologías que hoy os mostraré, lógicamente no siempre saldrá bien, tendremos que ser autocríticos y tendremos que ir viendo de qué manera funcionamos. A mí, algo que me enfada muchísimo es cuando he escuchado a lo mejor docentes de toda la vida decir: yo es que soy un docente duro, a mí solo aprueba el 10% del alumnado. Y yo hay un planteamiento que me hago a mí mismo muchas veces, es decir, si mis alumnos suspenden, ¿es culpa de mis alumnos o es culpa mía? Es decir, para mí no es algo bueno que un gran conjunto de alumnado suspenda. Creo que es algo malo, es algo que pone en duda mi capacidad de enseñanza. Y es algo que me ha resultado siempre llamativo en mi época antigua y que me hacía analizar un poco lo que es la evolución de la educación. Es decir, ¿cómo es posible que el profesor que suspendía mucho estaba orgulloso de suspender a mucha gente? Sobre todo en etapas superiores. Muy bien, voy leyendo, yo os voy leyendo, ¿eh? Mente abierta, efectivamente. Ya veréis cómo tenéis que abrir mucho la mente. Y básicamente esta frase grande que la he puesto en naranja: el mundo ha cambiado, por tanto tendremos que adaptarnos a todo lo que está viniendo. ¿De acuerdo? Es importantísimo. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿dónde la escucha? Importantísimo. Entra dentro de la inteligencia emocional, Anita. ¿Dónde la escucha? Inteligencia emocional. Entonces, ¿qué se supone? ¿Qué supone la educación para el emprendimiento? Que esto es un poco lo que va a ser, lo que vamos a hilar esto y lo que vamos a ver. Pues básicamente significa incorporar en todas las etapas educativas todas las habilidades necesarias para el emprendimiento. O sea, en todas. Es decir, no es obligación de la universidad. No es obligación de los de secundaria, no es obligación de los niños pequeños. En realidad, se debe trabajar en todas las etapas educativas, lógicamente entendiendo la situación del cerebro de nuestros estudiantes en el momento, la capacidad de abstracción, la capacidad de entender, pero el desarrollo de las habilidades necesarias para el emprendimiento se tiene que hacer en todas las etapas educativas. Vuelvo, creatividad, comunicación, liderazgo, resiliencia, donde escucha, que leo por aquí. Todo lo que decís, aunque no aparece como palabras aquí claras, que ahora lo veremos, tranquilos que ahora veremos más cosas, son cosas que tendremos que incluir. ¿Cómo? Pues diseñando actividades que las incluyan. ¿Nosotros tenemos que dejar de enseñar matemáticas? No. Pero el planteamiento, la forma de enseñarlo, las actividades, la estructura de todo lo que hagamos, lógicamente sí que irá en esa dirección, en intentar incorporar actividades que me ayuden a ir trabajando. No será tan importante solo el contenido, sino que yo tengo que tener en mi mente que parte de mi currículum y, por tanto, parte de mi evaluación tiene que centrarse en todo esto. Porque si no, no estoy haciéndolo bien. Yo tengo que conseguir que si una persona llega y decide emprender, tiene que ser capaz de soportar. Seguro que de todos los que estáis aquí, habéis montado en algún momento un negocio. Y sabréis, por supuesto, que hay momentos que cogerías y te tirarías por la ventana. Porque algo sale mal, que no está en tu control, pues abres una tienda, una panadería y te tienen que traer la harina y resulta ser que la harina ha venido y está mala y no puedes abrir y eso te da una ansiedad. Si nosotros no tenemos esa tolerancia al fracaso, esa tolerancia al error y esa capacidad de recomponernos, es muy difícil. Se tienen que tomar decisiones. Se tiene que aprender a tomar decisiones. Los alumnos tienen que aprender a superar el fracaso, a ganar y a perder. ¿De acuerdo? Yo, por ejemplo, he dicho toda la vida, porque a mí me dicen: tú eres innovador, tú no suspendes a nadie. Para mí, suspender entra dentro de un proceso, dentro de las habilidades necesarias. Suspender a un estudiante y superar este suspenso. Claro, todo es un riesgo, como lo afronto. Claro, todo es un riesgo y tenemos que asumir ese riesgo. Muy bien, y aquí aparece. Vamos a empezar con las habilidades blandas. Vamos a ponerle ya nombre. Existen muchísimas más habilidades blandas, soft skills, que son habilidades que tendremos que incorporar. Cuando un docente del siglo XXI, un docente de la escuela 3.0 o 4.0, que ya empieza a hablarse de escuela 4.0, no puede plantearse sus actividades únicamente basados en el currículum. Voy leyendo, los emprendedores son los que más han tenido que afrontar. Bueno, por supuestísimo. Y ha aparecido muchísimo emprendedor que ha sabido aprovechar el tema del COVID. Vale, entonces, lo que os decía, un profesor tiene que tener en mente siempre estas palabras en el momento en el que
plantea una actividad. Es decir, yo ya no, si soy profesor de matemáticas, no puedo centrarme simplemente en la resolución de ecuaciones. O no puedo centrarme únicamente, si soy un profesor de historia, en la historia. Yo puedo incluirlas dentro de mis actividades. Entonces aparecen grandes palabras que son fundamentales. Comunicación. Imaginad lo siguiente, comunicación. Os planteo un reto. Pensad, os planteo un pensamiento. ¿Cuántos de aquí, por ejemplo, habéis visto, o sea, recordáis a Steve Jobs? ¿Recordáis a Steve Jobs cuando salía con su jersey negro, con su polo de cuello girado negro y presentaba su iPhone? Y esta persona, o sea, ¿creéis que podría presentar el iPhone sin la capacidad de comunicar de la manera en la que comunicaba? Claro, perder el miedo a comunicar, perder el miedo a hablar, perder el miedo a estar aquí hablando con vosotros, perder el miedo a hablar con un cliente. ¿Qué pasa cuando un docente intenta incorporar las habilidades blandas en sus clases, pero en la vida personal no las aplica? Claro, a ver, en realidad nosotros hemos llegado, me gusta la pregunta, Lorena, es muy dura, pero a ver, tenéis que tener en cuenta que lógicamente aquel docente que tenga unas habilidades blandas desarrolladas será capaz de trabajarlas, pero de trabajarlas mejor. Pero sí que es cierto que por el hecho de, a ver, yo doy la enhorabuena a todos los que estáis aquí porque sois docentes, habéis decidido este camino. Normalmente la persona que decide la docencia ya tiene gran parte de esas habilidades adquiridas. Porque si no, no eliges esto. Es decir, una persona que la docencia no la tenga interiorizada y que la ame, seguramente al tercer día de estar en una clase, coge a un alumno, lo estrangula y lo tira por la ventana. O sea, nosotros ya hemos tenido que desarrollar como docentes, creo que estaréis todos de acuerdo, no os veo las caras, me da mucha pena, pero creo que estaréis todos diciendo con la cabeza, pues sí. Cuando te metes en una clase y tienes a 25, 30, 40 personas que intentan poner tus nervios a prueba, tú tienes que tener mucha inteligencia emocional o acaban contigo. Y lógicamente, el que ha elegido ser docente, pues tiene claro que tiene que tener esa inteligencia emocional desarrollada. A ver, una habilidad que no se trata mucho es la capacidad de priorizar tareas o balancear. Ahora lo veremos, no se trata, Daniel, muy bueno. Por eso tenemos que aprender a hacer esto. De hecho, hoy hablaré de una metodología que se está cogiendo mucha moda, que viene de las empresas, que se llaman metodologías ágiles y que vienen del mundo del desarrollo de software y que básicamente buscan exactamente esto. Y me gusta mucho lo de aprender a que no se puede hacer feliz a todo el mundo. Muy interesante, lo veremos. Más cosas que son importantes y que tendremos que hacer. La automotivación. La automotivación es uno de los grandísimos problemas y lo enlazo con una palabra que os invito a que la apuntéis y que leáis sobre eso. Aprendizaje autorregulado. La capacidad de que el alumno sea capaz de decir, porque yo no sé cuántos de vosotros habéis hablado con vuestros estudiantes, pero cuando a un estudiante le sale mal algo, tiene la costumbre de decir, es que soy tonto, es que no sé, es que no aprendo. Y realmente eso es una forma de afrontar el fracaso. Cuando nosotros conseguimos que el estudiante analice la situación, la mayoría de las ocasiones, la realidad, si nos sentamos a hablar con ellos, la realidad es que nos van a decir, es que no he estudiado suficiente. ¿Vale? Por eso es tan importante la automotivación, esa capacidad de decir, no he estudiado suficiente, pero puedo estudiar más. Y eso supera muchas barreras. Porque es muy fácil decir, si yo digo que yo soy tonto, yo no paso de ahí. ¿Entendéis? Yo no voy a intentar pasar porque soy tonto, por tanto tengo una barrera, yo no puedo. Vale, pero es que eso no es real. La mayoría de nuestros estudiantes simplemente pues, han tenido a lo mejor un mal examen, un mal día, o están simplemente descolgados porque puede pasar que se descuelguen. La automotivación tiene que formar parte de este trabajo. Por eso es tan importante que lo introduzcamos. Hay que introducir la automotivación y por tanto aparece el concepto de aprendizaje autorregulado. Esa capacidad de que el alumno diga, yo tendría que estudiar más. Yo me tengo que premiar cuando estudie más. Oye, Bolidendo, toca indicar que hace riesgo de vida. La ignorancia la superamos en aprendizaje mutuo. Muy bien. Yo voy leyendo, voy a ir siguiendo porque si no nos comemos el tiempo. Aparece liderazgo, que Fernando ha hecho una conferencia espectacular. Nosotros lo vamos a tener que introducir, porque el liderazgo, como tal, es una grandísima desconocida dentro de los estudiantes. Y es una de las grandísimas necesidades. Yo cuento siempre una anécdota a la gente que hablo de liderazgo, que es uno de los pilares de esta conferencia. Yo tengo un amigo, ¿vale? Yo lo conozco muy bien, y ese amigo mío es un grandísimo, yo soy ingeniero informático, como habéis visto, y él es ingeniero informático, hay muchísima demanda. Y él estaba
estaba trabajando en una empresa, dejó de trabajar en esa empresa, ganando un dineral. Resulta ser que él era muy bueno en lo suyo, un grandísimo ingeniero. Entonces se convirtió en jefe de un equipo de trabajo, tenía que coordinar un equipo de trabajo. Como él viene del sistema educativo tradicional, no tiene ciertas habilidades sociales. ¿Qué pasaba? Cuando había problemas internos dentro de su equipo de trabajo, él no lo comprendía, él no empatizaba y por tanto lo trataba como tonterías. Es decir, que no sé quién, y me venía y me decía, es que mi grupo de trabajo son insoportables, parecen niños, aquí se viene a trabajar. Claro, cuando hay un problema dentro de un grupo de personas, se tiene que solucionar o el rendimiento cae. De hecho, fijaos, las grandes empresas, hoy en día las grandes empresas americanas, si buscáis, por ejemplo, sede de Google, aparecerá ahí felicidad, alegría, se trabaja mucho la inteligencia emocional. Si el equipo no funciona, el equipo muere. Y esta persona, el problema que tenía es que era muy bueno en lo suyo, muchos conocimientos, viene un gran estudiante del sistema tradicional, cero habilidades sociales, hasta el punto que dejó el trabajo, porque no se veía capaz de gestionar los problemas que se generaban en su equipo, ¿de acuerdo? Y se tuvo que apuntar a desarrollar liderazgo porque no era capaz de ser un buen líder. Y de repente me decía, es que ser buen líder tengo que hacer de psicólogo, tengo que escuchar lo que me cuentan, pero si es los problemas, y yo, es que tienes que desarrollar empatía, ¿entendéis? Entonces, claro, el liderazgo es una de las grandes habilidades necesarias para retener el talento dentro de un grupo de trabajo y por tanto es tan importante. La responsabilidad, muy importante, vinculada también a aprendizaje autorregulado. Recordáis que os he dicho apuntadlo, apuntadlo, es muy importante. Trabajo en equipo. Ya nadie en ninguna empresa del mundo trabaja de manera individual. Las empresas de hoy en día demandan la capacidad de trabajo en equipo. De hecho, si hacéis una entrevista de trabajo para las grandes multinacionales, os van a hacer siempre dinámicas de grupo, ver si sois capaces de trabajar en equipo. Y trabajar en equipo no es yo lo hago todo y los demás me seguís y si tú lo haces mal, pues no. No, trabajar en equipo es la capacidad de delegar, la capacidad de confiar en tus compañeros, la capacidad de repartir tareas y la capacidad de, lógicamente, tener empatía, tener asertividad. Fijaos la cantidad de inteligencia emocional que supone todo esto. Al final, todo rueda en torno a una serie de habilidades que vamos a tener que desarrollar y que no podemos contar que la sociedad, por arte de magia, lo vaya a aprender. Es obligación del colegio. Y toda la innovación educativa va en esa dirección. Aparece aquí decisión. Esta es importante. Me salto la resolución de problemas porque me gusta mucho la de decisión. Tomar decisiones. Tenemos que obligar a nuestros estudiantes a que aprendan a tomar decisiones y a que sean consecuentes con sus decisiones. ¿De acuerdo? Felicitaciones, maestro. ¡Ay, me alegro! Bueno, dentro de un rato ya no sé si diréis lo mismo, pero bueno, me alegro que os guste. Entonces, lógicamente, el poder de decisión entra dentro del liderazgo, entra dentro del trabajo en equipo. Muy bien, César, lo has visto. Complementa todo esto. Habilidad de trabajar bajo presión y con el control de tiempo. ¿Cuántos de vuestros estudiantes, si les ponéis una tarea y les decís tenéis 3 semanas, no se pondrán a trabajar hasta la tarde de antes? Voy a ser más sincero. ¿Cuántos de vosotros os han puesto una tarea para hacer durante un mes o durante 3 semanas y lo habéis dejado para los 3 últimos días? Si es que esto es así, no nos han enseñado a gestionar el tiempo. Cuando yo en el colegio en el que estaba colocaba tareas, proyectos, que ahora veréis con las metodologías ágiles y tal, colocaba proyectos a 3 semanas, una de las grandes dificultades que tenían el alumnado que se detectaba en el momento inmediatamente era que hasta el último día o hasta los últimos 2 días estaban buscando cosas por internet. Pero yo les dejaba hacer porque quería que se tropezaran. Y lógicamente sabía que se iban a tropezar porque yo había estado ahí. Yo era el primero que cuando tenía que hacer un trabajo hasta el último momento. Tenemos que ser capaces de gestionar bajo presión y controlar el tiempo. Organización, perfecto. Y entraría dentro. Importante, flexibilidad. Para mí una de las grandes habilidades necesarias para el docente de hoy en día. Tenemos que ser flexibles y tenemos que ser capaces de decir, pues a lo mejor lo que he hecho en clase no está bien. A lo mejor tengo que cambiar mi práctica docente. A lo mejor esto lo puedo mejorar. Ser muy críticos con nosotros mismos, pero siempre con eso. Muy bien, la palabra procrastinación, de lo que decíamos anteriormente. Efectivamente, se habla mucho, buscad en Google porque habla mucho. Y esta es la parte para mí de las más importantes. La última de todas, negociación y resolución de conflictos. Que entra dentro de, supongo que ya lo sabréis, asertividad y empatía. Lógicamente, la negociación y la resolución de conflictos es una de las habilidades que más demandan
las empresas de hoy en día. Por tanto, tendremos que formar a nuestros estudiantes para que cuando lleguen a una entrevista de trabajo o cuando estén dentro de una empresa tengan la capacidad de poder manejar todo esto. Fijaos la cantidad de cosas que se estaban quedando fuera del sistema educativo con el método tradicional. Y lógicamente les estábamos dejando fuera del emprendimiento. Estamos hablando de datos. Europa, en porcentaje, en 2012, en datos de 2012, tenía un 37% de emprendimiento. 37% frente a economías punteras como es la de Estados Unidos o como la de China, que está en torno entre el 55 y el 58%. ¿Por qué? Porque tienen una mentalidad lógicamente más enfocada a eso. Por tanto, se trabaja más en esa dirección. Pero, sin embargo, las habilidades que se tienen que desarrollar dentro del sistema educativo se centran más que nada en el desarrollo de este tipo de habilidades para que cuando lleguen nuestros estudiantes a ese punto sean capaces de poder utilizarlas para poder manejar su propio negocio. Y por tanto, todo esto que antiguamente se encargaba el departamento de pedagogía de nuestro centro, o a lo mejor la orientadora, en realidad es una obligación nuestra y nuestras actividades van a ir en esa dirección. ¿De acuerdo? Esto iba a meterlo, que iba a hacer una actividad para que habláramos, pero como voy un poquito, he ido un poquito lento, si os parece, me la voy a saltar. No sé qué opináis respecto a eso, para poder contaros todo lo que me queda, que me quedan muchísimas habilidades. Y dejamos al final... al final lo dejamos para hablar de esto, ¿de acuerdo? Perdonad un segundo, disculpad un segundo. Listo. Lo dejamos para el final para poder comentarlo y poder dar todo lo que tengo por delante, que tengo muchísimo. Aquí os pongo esto simplemente es para que se quede grabada esta diapositiva, no voy a leer todo esto, pero básicamente sí que es cierto que voy un recorrido muy rápido. Os he subrayado las partes que más me interesan porque creo que son fundamentales. Básicamente, conceptos de todo lo que hemos visto anteriormente y que lógicamente me va a enlazar con todo lo que viene ahora es como resumen. Esto es un gran resumen. Lo primero, ya hemos visto, educación en emprendimiento no es educación para montar un negocio, no. Educación para emprendimiento en realidad es educación para proporcionar las habilidades para poder ser emprendedor, perfecto, pero también para ser una persona feliz. Yo voy a recordar la frase para mí es mi mentor, Fernando Serrano, que estaba en la conferencia de antes y siempre lo considero un mentor. Me metió un mensaje cuando yo recibía sus clases, fui alumno suyo hace muchos años, y me decía que desde que empezamos la mañana tenemos que tomar decisiones, cuando abrimos el armario y tenemos que elegir la ropa. Pues esto es un poco así. Al final nosotros tenemos que proporcionar la capacidad de poder elegir la ropa. Otro profesor mío, ingeniero, decía, el ingeniero es aquella persona que es capaz de abrir la nevera, ver que tiene ahí un huevo, un pepino y un tomate medio podrido y te hace un plato de pasta buenísimo. Forma parte de la capacidad, de habilidades que nos van a hacer falta en realidad para ser adultos felices. Y es un poco lo que vamos a ver. ¿Qué vamos a ver? Por ejemplo, más claves, métodos activos. Ahora veremos algunos, veremos las metodologías ágiles, que ahora os contaré qué son. Lógicamente, hemos hablado de contextualizar nuestras actividades, tenemos que estar al día y tenemos que conocer a nuestros alumnos. ¿Qué les gusta? Lo siento, nos toca volver ahí, nos toca adaptarnos. Yo les digo muchas veces a los profesores a los que formo que antiguamente el concepto del profesor era una persona que el alumno tenía que escucharle porque quería aprender y en realidad los sistemas educativos nuevos lo que te fuerzan un poco, entre comillas, nos pone la responsabilidad de que tenemos que intentar captar a nuestros alumnos. Y yo considero que no es malo. Nos gusta nuestro trabajo, ¿no? Nos gusta tirar para adelante. Pues yo creo que es un reto. Para mí es un reto. De hecho, conseguir que una actividad funcione, conseguir que un alumno venga y diga, oye, no me gustaban las matemáticas, pero me gustan. Yo creo que es algo muy positivo para nosotros y lógicamente es importante para nuestra docencia tener claro este objetivo. Yo voy a enriquecer mis clases con herramientas que voy a hacer que mis alumnos estén mejor preparados para el futuro, sean más felices y les garantizaré abrirle más puertas porque podrá trabajar en una empresa si quiere o podrá montar su propia empresa o podrá decidir lo que quiere hacer, pero le habré dado todas las habilidades y será feliz. Muy bien, más cosas. La enseñanza la podremos integrar en todas las asignaturas. No hay nadie más responsable que otros. Profesores de asignaturas difíciles, adelante. Yo soy de mates y he conseguido motivar a alumnos con matemáticas, que es complicado.
todas las asignaturas pueden incorporar cosas de una u otra forma. El objetivo no es incorporar todas las habilidades blandas ni la creatividad en todo momento. Pero sí que es cierto es que yo creo que deberíamos coger un papel, pegarlo en la pared con las palabras y con esta imagen que os he enseñado anteriormente, con esto, y decir, bueno, voy a plantear esta actividad, ¿cómo lo puedo hacer? Y ver cómo puedo introducir. Luego os daré algunas ideas si os apetece. Muy bien, y finalmente tendremos que tendremos que ser emprendedores como profesores. ¿Por qué? Porque lógicamente, si nosotros estamos montando clases nuevas, estamos emprendiendo metodologías nuevas, somos emprendedores. Vamos a tener que desarrollar todo esto porque nos tendremos que imaginar cómo trabajarlo. Por tanto, tendremos que desarrollar flexibilidad, por ejemplo, tendremos que trabajar en equipo con otros miembros de otras asignaturas. Hoy en día, por ejemplo, se está trabajando mucho en España. La Comunidad Valenciana, por ejemplo, donde somos nosotros, en los colegios de la Comunidad Valenciana, en etapa educativa de 11, 12 años, se fuerza ya a trabajar por proyectos. Con lo cual, el concepto de matemáticas, biología, desaparece, sino que ya aparecen asignaturas que aunan 3, 4 asignaturas, que se puede llamar, por ejemplo, proyecto tecnológico. Me tengo que coordinar, trabajo en equipo. ¿De acuerdo? Tengo que desarrollar liderazgo, porque alguien tendrá que guiar este grupo. Tengo que ser flexible con lo que yo he hecho toda mi vida y con lo que he visto que hacían mis compañeros. Fijaos la cantidad de habilidades blandas que nos obligamos a desarrollar como docentes. Por tanto, como bien decía anteriormente, un compañero decía, ¿y si el profesor lo aplica en el aula y él no es capaz? Es que es muy difícil que eso ocurra, porque el sistema educativo nos está empujando, nos empuja. Y tenemos dos opciones. O nos aferramos y no quiero seguir como estaba, que es muy cómodo, o continuamos en este camino. Es decir, vamos viendo que vamos adaptándonos a todo esto. Muy bien, y aquí aparece liderazgo. Muy bien, ahora hablaremos de aprendizaje y os voy a dar más metodologías. Id preparando papel y boli porque os voy a dar algunas propuestas y a ver si os gusta alguna, esperemos que sí. Muy bien, y aquí vamos a hablar del liderazgo, que quería no dejar esta conferencia sin hablar de esto. Liderazgo, básicamente, que ya hemos visto de muchas maneras, ¿vale? Ella es fundamental, pero yo sí que quería que quedara muy claro esta diapositiva, que quedara grabada. Al final, el liderazgo incluye empatía, incluye asertividad, la comprensión, que básicamente esto es asertividad, manejo, utilización, comprensión de las emociones. Esto es el liderazgo. Y por eso es importante trabajarlo en todo momento. Lógicamente, en resumen, liderazgo igual a desarrollo de inteligencia emocional. Tenemos que ser capaces de conocernos a nosotros mismos, saber identificar emociones para poder ser un buen líder. Porque un buen líder va a tener que adaptarse a lo que tiene. Voy a ir directamente aquí a la parte de comunicación y empezaremos con las metodologías que quería decir. Y la segunda parte que para mí es fundamental, comunicación. Tenemos que desarrollar la comunicación en cualquier materia, en cualquier contexto, como herramienta de evaluación, como herramienta de cualquier cosa. Por ejemplo, matemáticas. ¿Cómo podemos trabajar? Por ejemplo, yo hacía una actividad muy interesante en matemáticas que básicamente se llamaba aprendizaje por descubrimiento, que supongo que habréis oído hablar de él. Y lo aplicaba, por ejemplo, en estadística. En estadística se habla, por ejemplo, de conceptos como las variables, población, muestra. Y sorprendería a los alumnos el desconocimiento que hay, por ejemplo, de estadística. Entonces, en alumnos de 11 a 14 años habría pues como un debate en los que ellos tenían que hablar. Y yo les decía, por ejemplo, ¿cómo creéis que los periódicos saben quién ganará las elecciones? Y todos, claro, se quedan así pensando. Decía uno, pues bueno, pues lo que yo creo es que cogen el teléfono y llaman a todos los habitantes de España. Digo, ¿a todos? Eso son elecciones, no tiene sentido. Tardarían muchísimo. Ah, ya. Y entonces ellos empiezan a pensar y van hablando y van proporcionando ideas. Es una buena forma de establecer comunicación. Aprender ellos a corregirse también, porque lógicamente yo hago de moderador. He introducido una actividad de comunicación en una tarea de matemáticas y que lo curioso es que al día siguiente y al año siguiente se acuerdan de esa actividad. ¿Por qué? Porque rompe con lo que hay alrededor. ¿Qué más cosas se pueden hacer? ¿Cómo trabajo la actividad? En esta misma actividad de estadística, una de las tareas que yo les propongo es, les hago hacer, es un trabajo que tienen que hacer. Ellos tienen que preparar un estudio estadístico en el cual tienen que ir por la calle y recopilar datos. Cuando ya les explico lo que es la población, lo que es la muestra, etcétera, explico todo esto, entonces ellos, parte de su tarea es ir por la calle haciendo encuestas, con lo cual
aprenden a dirigirse a distintos rangos de edad, porque yo les explico que una buena muestra tiene gente de todas las edades, tiene gente de todos los sexos, tiene gente de todo tipo. Entonces ellos tienen que ir por la calle preguntando pues uno a uno. De hecho, anecdóticamente, me pasó, esto lo cuento, porque es muy interesante lo que hablábamos, hay que ir ajustando las tareas. La primera vez que hice esta propuesta de actividad, que ya veis qué sencilla es, no es ninguna cosa loca, me pasó, como anécdota, y que me ayudó a corregir la actividad, me pasó que yo les dije que hicieran lo que quisieran, que hicieran la encuesta y me trajeran los datos. Y al día siguiente me viene un grupo, porque lo hacían en grupo, y me dice, es que hemos tenido un problema. No hemos conseguido apenas datos. Yo me quedo así y digo, ¿no habéis conseguido datos? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Pues la gente nos trataba muy mal y nos hablaba muy mal. Y dije, madre mía. Claro, yo no había filtrado qué era la encuesta, no se les había ocurrido nada más a estas almas de cántaro. Estamos hablando de niños de 12, 13 años. ¿Qué preguntar cuántas veces practicaban sexo al mes? Claro, imagina que yo les había dicho que tenían que preguntar a gente de todas las edades, de todos los sexos. Imagina cuando preguntaban eso a un señor de 80 años. O preguntan eso a... Pues mira, ya aprendí, me sirvió como proceso de aprendizaje. Aprendí que me tenían que presentar primero a mí cuál era su estudio para poder entrar en una comunicación. Pero bueno, en resumen, la idea es lo que os digo. Introducimos comunicación básicamente en una actividad de matemáticas. Con lo cual, yo tengo que evaluar como parte de mi pilar de evaluación, tiene que ser también esta parte de la actividad. Por tanto, yo ya he introducido una competencia blanda, que es la comunicación. Ellos han tenido que conseguir datos, analizarlos, además contextualizado a tope. A ellos les encanta su trabajo porque es su trabajo, es su encuesta. Con lo cual, cuando ellos obtienen resultados de su encuesta, le encuentran sentido. Y eso hace que a ellos les interese mucho más. Con un gesto tan sencillo como la actividad que he propuesto, funciona 20.000 veces mejor en la enseñanza de la estadística que coger y empezar a decir, la muestra es no sé qué, la no sé qué es tal, y hablar de estadística con números locos, porque ellos cuando obtienen resultados y cuando los aplican, lo están haciendo sobre su propio contexto. Maravilloso. Y aprenden muchísimo más. Muy bien. Propuestas que os voy a decir. Lo vamos a dejar todo esto al final si nos da tiempo, ¿de acuerdo? Eran pequeñas actividades, pero prefiero contaros todo esto en dosis de información para abriros y al final abriremos si nos da tiempo. Aquí esto es que es algo que os voy a dar que a lo mejor, supongo que ya lo conoceríais, no sé si lo habéis visto, la pirámide de aprendizaje, y viene a colación de lo que estamos hablando. ¿Cómo trabajaríamos el liderazgo? Os doy algunas ideas. Ya ha aparecido el ABP. El ABP es el clásico, lo habéis visto, lo habéis puesto en el chat, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas. También el aprendizaje basado en el aprendizaje servicio, que es una metodología que os invito a que leáis un poquito de ella, porque básicamente es como un ABP, pero que intenta hacer un servicio a la comunidad. Entonces, un currículum con servicios al entorno y es súper interesante. Os invito a que leáis sobre aprendizaje servicio. Yo lo he trabajado durante 10 años y es espectacular. Resultados increíbles. Después tenemos docencia impartida por el alumnado y creación de cortos y teatros, que ya he dicho. Y ahora me vengo a esta pirámide que os he puesto aquí. Esto me parece espectacular. Supongo que la tenéis en mente, que ya lo habréis visto parecido, pero yo creo que es algo que es importante para reflexionar sobre cómo tenemos que plantear las actividades, porque nos va a ayudar un poco a trabajar todo lo anterior. Ya estoy intentando hilar todo esto. Fijaos, esto es la pirámide del aprendizaje. Básicamente, estamos hablando del porcentaje de retención después de 24 horas. Lo digo para el planteamiento que hacemos de las actividades, que supongo que también habréis oído hablar, porque esto está muy vinculado también a lo que ya habréis oído hablar de la taxonomía de Bloom, que aquí no la he metido, ¿vale? Pero os invito a que habléis que echéis un vistazo a taxonomía de Bloom a quien no conozca. Muchas gracias, Glenda. Leedlo. Muy bien. Muchas gracias. Aquí lo tenéis. Yo os digo que en toda la parte de aprendizaje inclusivo se mete en toda la parte de diseño universal de aprendizaje y todo esto, y yo he de decir que los porcentajes yo creo que no son reales, sí que es cierto que no son reales, pero sí que es cierto que dentro del aula me ayudan muchísimo a aplicar, a trabajar de otra manera, porque tenéis que tener en cuenta que medir que esto sea cierto, que estos números sean ciertos, es casi imposible, porque también depende muchísimo del enfoque que se haga. Es decir, yo creo que es mucho más rico, ¿de acuerdo? Creo que es muchísimo más rico que plantearlo de una forma tan banal. Pero lo que yo quería que entendierais esto es porque básicamente cuando se trabaja con esta pirámide nos obliga a desarrollar habilidades blandas que hemos visto anterior. Y es un poco lo que quería decir. Es decir, anteriormente era enseñar a otros.
¿Vale? El 90%, cuando tú enseñas a otros, retienes el 90%. Ojo. Lo que yo os planteo es lo siguiente. Cuando yo construyo una actividad en la cual el objetivo final de la actividad es enseñar a otros, lógicamente lo que estoy es enriqueciendo mi actividad con todo lo que hemos visto anteriormente. Porque lo primero que va a tener que hacer la persona que tenga que preparar una clase, por ejemplo, pues va a tener que investigar, va a tener que ese espíritu crítico que hemos hablado anteriormente, esa capacidad de filtrar y buscar información, esa capacidad de desarrollar empatía con los compañeros, esa habilidad comunicativa que nos hace falta. Fijaos, claro, por eso digo que enseñar a otros retiene el 90%. Espera, pues no lo sé. Por eso os lo quería explicar, ¿no? No me quería quedar con algo tan banal como decir, esto es así y ya está. No, no. Lo que quiero decir es que, en principio, parece ser que cuando se hacen los estudios esto funciona mejor, pero yo creo que funciona mejor más que nada porque cuando tú practicas algo, pues lógicamente estás utilizando cosas que he ido diciendo yo anteriormente. Hemos hablado de contextualización. Si tú haces una práctica, contextualizas. Tienes que estar en un entorno haciendo cosas. Si tú enseñas a otros, comunicas. Si enseñas a otros, tienes que ser asertivo con ellos, tienes que desarrollar esas habilidades. Por tanto, fijaos que lo que en realidad está pasando es que más que centrarnos en lo que es enseñar simplemente, lo que estamos es enriqueciendo todo lo que es emocionalmente lo que requiere el alumno. Si tú tienes que inventarte la clase, pues lógicamente vas a tener que desarrollar creatividad. Yo para montar esta clase, por ejemplo, de hoy, a mí me han dado el fondo, pero yo he tenido que buscar las fotos, he tenido que ver qué información era buena, qué era mala, la he leído 20 veces, me he organizado un poco las ideas y he estado organizando un poco pues cómo lo haré, cuánto me durará, será largo, será corto, les interesará, ¿no? Y vas ahí pensando muchas cosas. Todo ese proceso de reflexión es el que en realidad me hace aprender y todo ese proceso de reflexión pues lógicamente forma parte de lo que nosotros tendremos que cuando construyamos las actividades tener en cuenta. Yo no me quedaré cuando construya la rúbrica de evaluación en el contenido meramente. Aquí, lógicamente, nosotros lo que haremos será tener en cuenta, cuando el alumno está construyendo la clase, vale, vamos a tener en cuenta, el contenido lo imparte bien, perfecto. ¿Lo controla? Perfecto, sí, lo puedo evaluar porque lo explica bien, perfecto, esto lo evalúo. Pero dentro de mi rúbrica habrá, ¿el alumno comunica bien? Ahí lo tendré que ver. ¿El alumno atiende bien las dudas de los compañeros? El alumno... Pam, 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 y aquí voy construyendo y voy trabajando todas estas habilidades que decíamos anteriormente. Esto es un poco la propuesta. Muy bien. Y aquí aparece algo que no sé si conoceréis o no conoceréis. Mi idea es bastante novedoso. Ya hay centros que lo utilizan para lo que son la parte de aprendizaje basado en proyectos y espero que os simplemente inspiraros un poquito para que investiguéis. No voy a entrar en detalle, ¿de acuerdo? Pero os presento las metodologías ágiles. Para los que no los conozcan, como no puedo veros las caras, a lo mejor estáis algunos diciendo, ¿qué es esto? U otro diciendo, ¿qué rollo? Ya lo conocemos. Pero bueno, para los que no lo conozcan, las metodologías ágiles básicamente son heredadas de la programación, ¿de acuerdo? O sea, realmente vienen de la industria. Vienen de hecho, creo que lo inventó Toyota, si no me equivoco. Fue la primera empresa que puso en marcha las metodologías ágiles. Y vienen un poco a raíz del desarrollo de software. ¿Qué pasaba antes cuando tenías que hacer software? Los ingenieros, ¿qué hacían? Pues tú ibas al programador y decías, quiero un programa que haga esto, que me haga facturas. Y entonces el programador se iba a su casa, se ponía a hacer el programa y a los 6 meses le decía al cliente, toma, tu programa. Y entonces el cliente de repente decía, esto me gusta, esto no me gusta. Pero ya estaba hecho. Podría hacer cambios menores, pero ya estaba hecho. Y entonces dijo, esto no puede ser. Esto no puede ser porque, lógicamente, necesitamos tener más proactividad. Y generaron lo que se denominó metodologías ágiles. ¿De acuerdo? Entonces, las metodologías ágiles básicamente lo que buscan es generar constantemente resultados. Entonces, por ejemplo, en el mundo, os lo digo para que lo podáis enlazar luego con educación. En el mundo empresarial, básicamente lo que genero son pequeños proyectos, como pequeños trabajos que se tienen que hacer dentro de un proyecto global que tienen que estar terminados en un tiempo concreto. De manera que yo lo que voy haciendo es evaluar cada parte del proceso. Dentro de lo que sería hacer un programa, sería, pues por ejemplo, este módulo tiene que hacer las facturas. Pues se tiene que hacer en 2 semanas. A las 2 semanas lo evaluamos. ¿Funciona bien? Perfecto, fuera. Ya tengo una cosa hecha. Y el cliente ve ese programa porque es funcional. Perfecto. Y entonces dijeron, esto en educación es interesante. ¿Por qué es interesante? Porque introduce muchos conceptos de lo que hemos estado viendo anteriormente. Lo que básicamente introduce las metodologías ágiles es
lo siguiente. Voy a adelantar un segundo para que veáis un poco. Si me vengo aquí, luego ya veremos si vuelvo atrás o no, ya lo decidiré. Pero es para que veáis un poco esta fotografía, que esta fotografía nos ayuda a entender un poquito cómo funciona toda la parte de metodologías ágiles. Se llama método Lean y después las más importantes son Scrum y Kanban. Lo digo para, como esto lo tendréis grabado, lo podréis mirar y podréis consultar. Pero básicamente, a grandes rasgos, lo voy a tratar de una forma súper global para que veáis lo interesante que puede ser. Básicamente lo que hace es que genera, dependiendo de la metodología, una serie de pilas. Vale. Estas pilas, por ejemplo, en este caso sería para hacer, to do, haciéndose, doing, y hecho, done. Entonces, ¿qué es lo bonito de todo esto? Que cuando nosotros planteamos un proyecto en global, normalmente si vamos al estudiante y le decimos, toma, tienes que hacer este ABP, dentro de un mes quiero que esté terminado. Un proyecto X, el que sea. El alumno empezará a volverse loco y empezará a hacer cosas aleatoriamente. ¿Vale? ¿Qué pretende esta metodología? Pues lo que pretende es que el alumno trabaje con un grupo y tenga un trabajo previo en el cual se fragmente todo este trabajo y se le proporciona la capacidad de que el alumno pueda analizar, ojo, habilidad blanda, esa capacidad de poder fragmentar el trabajo en tareas pequeñas, poder ponderar la dificultad de cada una de las tareas, la gente que es necesaria para resolver cada tarea. Fijaos la cantidad de habilidades que le estamos desarrollando. Analizar una tarea grande y descomponerla en pequeñas. Evaluar cada una de las tareas de manera individual. Por tanto, será más fácil para el alumno establecer tiempos. ¿Recordáis lo que hemos hablado de organización? Que lo ha dicho un compañero, que ha dicho, organización es importante, perfecto. Si yo voy, en vez de tener una tarea global, que a lo mejor yo voy haciendo y cuando se me echa encima el tiempo, recordáis que decíamos, es que 2 días antes y todavía no he empezado. Si yo veo que mi tarea tengo que hacer 15 cosas, no lo puedo dejar para 2 días antes, tengo 15 cosas. Entonces, lo que les fuerza es a empezar mucho antes. Entonces, esta metodología básicamente, cuando lo leáis, veréis que un poco va en esa dirección, en hacer que los alumnos descompongan estas actividades que pueden ser más grandes y entonces empiecen a desgranarlo y a elegir, pues esta actividad es difícil, necesitaremos 2 personas y necesitaré 3 clases. Y aparte, absorben de la metodología tradicional, absorben ciertas cosas que son muy interesantes. Aparece, por ejemplo, lo que se llaman elevator pitch, que básicamente son pequeñas charlas, se denominan charlas de ascensor y básicamente lo que buscan es que pequeñas charlas de 1 minuto y medio que se hacen durante la clase y que sirven para intercambiar ideas. De hecho, luego lo veréis con los espacios de emprendimiento que os voy a enseñar. Es que también vamos a hablar de espacios de emprendimiento. He preparado un montón de material, ya lo veréis. Entonces, dentro de los espacios de emprendimiento se fomenta esto. Por tanto, fijaos que todo va enlazado. Hemos hablado de inteligencias múltiples, inteligencia emocional. Claro, si yo tengo que generar dentro de mi clase charlas, tiene que haber esa capacidad comunicativa, esa asertividad, esa empatía con los compañeros. Madre mía, cuántas cosas. Después hay cosas que son muy importantes que también introduce, por ejemplo, una memoria de trabajo. Mientras se está realizando un proyecto, las metodologías ágiles incluyen esta parte de memoria en los que ellos tienen que ir redactando cada día qué van haciendo. Después, dentro de un mismo proyecto, los roles se pueden intercambiar. En estas metodologías ágiles se establecen unos roles, por ejemplo, el líder, el secretario, el técnico. Estos roles pueden ir rotando. De hecho, entre diferentes proyectos se pueden cambiar de manera que todo el mundo es líder en algún momento o todo el mundo es el secretario. Todo el mundo trabaja de todos los roles y nos permite evaluar cada uno de ellos cómo trabaja y detectar qué alumno tiene qué necesidades. Y esto es un poco importante. Nosotros, fijaos, en este tipo de proyectos, la idea del docente no es que esté dando clase. La idea del docente es, yo cojo, planteo el proyecto y a partir de ahí, lógicamente un proyecto que esté enfocado a la construcción de algo, a generar algún tipo de producto o servicio, todos habréis trabajado con ABP, todos habréis trabajado, es decir, yo puedo coger mis proyectos y manejarlos, o sea, el día a día, trabajar en esa dirección. Y un poco la idea de estas metodologías ágiles es eso, proporcionar a los alumnos todas estas habilidades blandas que anteriormente hemos visto. Por ejemplo, una de las cosas que a mí más me gustan de las metodologías ágiles es el concepto de las daily, que eso se utiliza en casi todas las empresas de hoy en día. Y las daily básicamente son reuniones, pequeñas reuniones al principio del día, que se tienen que hacer en 5 minutos, no se puede invertir más tiempo, en el cual lo que se hace es una pequeña retrospección de qué hay hecho, qué queda por hacer
y se consulta la pila y vemos qué tareas están haciéndose, a quién le toca hacer. Claro, ¿con qué diréis? ¿Y qué conseguimos con esto? Vosotros tenéis que tener en cuenta que las clases duran 1 hora, o 55 minutos, o 50, todo depende. Y los alumnos dan muchas materias. Cuando nosotros tenemos un proyecto, se pierde muchísimo tiempo cuando el alumno que viene de la clase de X, matemáticas, entra en la clase de castellano que tiene el proyecto, hasta que reconecta, pasa muchísimo tiempo. Cuando al alumno se le familiariza con este tipo de metodologías, lo que sucede es que él sabe que nada más empieza la clase tiene que tener esta daily. 5 minutos cronometrados en el cual se tiene que reunir el equipo, recopilar qué se estaba haciendo, cada uno qué estaba haciendo, ver qué les queda por hacer. Si están cumpliendo plazos, entra dentro de las metodologías ágiles, y si no se están cumpliendo, ellos van a ser conscientes y van a tener que acelerar en otros sitios. ¿De acuerdo? Muy bien, muchísimas gracias porque estáis aportando un montón de enlaces que os van a servir muchísimo y los agradezco porque yo también me los voy a copiar, os lo digo ya. Ya os he dicho que yo en estas formaciones aprendo más que prácticamente que los estudiantes. Y aquí, por ejemplo, os he dejado para que lo tengáis copiado un pequeño resumen muy banal, repito, aquí hay mucho para leer, además cada tipo de metodología tiene sus detalles, pero por ejemplo, los colegios que empiezan a trabajarlo, toda esta parte de metodologías, por ejemplo, utilizan aplicaciones como Trello, como Microsoft Planner, que son aplicaciones que ya nos dan estas pilas hechas. Por tanto, aquellos centros que ya tienen, que quieran trabajarlo, con Trello, los alumnos se generan su Trello, sus columnas, ponen sus actividades y el profesor, ¿qué tiene que hacer? Supervisar. Aquí aparece un nuevo rol del profesor, que es lo que estábamos hablando anteriormente. El profesor ya no entra por la mañana y empieza a explicar. Esto cambia. El profesor entra por la mañana y les dice, señoras y señores, la daily, tenéis 5 minutos, cronometra. Y se pasea por la clase y ve que la gente se está organizando. Desbloquea aquellos grupos que estén bloqueados, que no sepan organizarse bien las tareas, supervisa que todo vaya de una manera natural. Nos convertimos un poco en psicólogos, nos convertimos muchísimo más. En la universidad pueden usar un Microsoft Planner que está en la suite. Genial. Si lo tenéis, perfecto. El Planner es gratis para aquellos que tengan Microsoft 365 que lo da el alumnado. Perfecto, que le da a los alumnos. Entonces lo podéis probar, lo podéis echarle un vistazo porque es una práctica muy fácil. Está claro que utilizar la metodología ágil hasta la profundidad es complejo, pero fijaos lo que os propongo. Mirad qué fácil. Yo lo llamo pseudometodología ágil. Pensad un proyecto que tengáis vosotros que trabajéis, que dure un cierto tiempo. Es decir, no me sirve un proyecto de 1 semana. Tiene que ser un proyecto de 3 semanas. Que tenga varias tareas. Por ejemplo, yo lo aplicaba esto a lo que era un desarrollo empresarial en informática. Para que os doy mi ejemplo y para inspirar un poquito. Entonces, dentro del proyecto que tenían que hacer, tenían que inventar una empresa y había una serie de cosas que se tenían que hacer para poner en marcha. Y eran ellos los que decidían todas estas tareas que tenían que hacer. Y entonces era espectacular porque hacían lluvias de ideas, ellos trabajan. Y claro, imaginad lo inspirador que era para ellos cuando decía, tenemos que hacer logotipo, tenemos que hacer la página web, tenemos que hacer una tienda online, tendremos que comprar los productos que vamos a vender. Y empezaron a fluir ideas y era súper enriquecedor. ¿Por qué? Porque a ellos les encantaba. Todos podían aportar al proyecto. A partir de ahí se empezaron a repartir las tareas. ¿Cuál era mi trabajo? Que lógicamente no se comiera el líder las mejores tareas. Por ejemplo, es típico, la más cómoda me la quedo yo. Entonces tenías que supervisar esas cosas. O que no fuera un líder muy absorbente que dijera, lo hago yo porque tú no sabes hacer nada. Todos podían participar y eso es una cosa maravillosa que tiene este tipo de actividades, es que como las tareas se fragmentan y se reparten, son muy inclusivas. Que eso es importante, no nos dejemos de lado, aunque esto sea emprendimiento, también hay que incluir a todo el mundo. Y por tanto, a mí me permitía que ciertas tareas que fueran dentro del proyecto estuvieran adaptadas a las necesidades concretas de todo el tipo de alumnado. Ojo, cuando ellos mismos eran capaces de detectar las necesidades de algún alumno con necesidades educativas específicas, era maravilloso, porque ¿qué estaban desarrollando ahí los alumnos? Empatía. Y era fantástico cuando veías cómo cuidaban a un compañero. Y salía de ellos, porque ya lo conocen. Y lo hacían porque ellos, porque mira, porque ellos eran conscientes de que todos tenían que trabajar y que formaba parte de su evaluación. ¿De acuerdo? Era una idea. Solo por curiosidad, ¿esto os parece interesante, las metodologías ágiles? Por curiosidad, ¿sí, no? ¿Os interesa todo esto? ¿Os habéis desmayado ya porque estoy hablando mucho rato? ¿Seguís vivos? Bueno, maravilloso. Entonces,
Básicamente aquí os dejo esta presentación, que os la dejaré libre, la compartiré con la universidad. De hecho, ya la tienen para que la podáis acceder por si alguno os sirve, porque repito, esta información, mi idea de hoy era básicamente haceros un bombardeo de ideas para que empecéis a investigar, porque sois investigadores. Nunca os olvidéis que sois estudiantes y por tanto sois investigadores. Claro, pues Esther, no es solo procesos empresariales, se lo está comiendo educación. De hecho, ahora que parece muy novedoso, ya veréis como dentro de unos años se aplica porque encaja muy bien con lo que ya existe. Es decir, ABP llega, perfecto, la gente le gusta ABP, pero es que esto mejora a ABP, lo enriquece, le da una vueltecita de tuerca porque lo que hace es que le introduce a este ABP un montón de habilidades blandas que no estaban. Porque si tú haces reuniones diarias, tienes que meter comunicación. Si tú hay un líder de proyecto en un momento concreto que puede ir rotando, tienes que hacer liderazgo. Si hay que gestionar toda esta parte del proyecto, hay que meter organización. Ya por supuesto, aparece el concepto que está por ahí, de design thinking, ¿de acuerdo? Que está hoy en día muy pendiente. Y además, pensad que cuando los alumnos lleguen a sus puestos de trabajo o generen sus propias empresas, ya entenderán esta metodología, que es lo que se está utilizando hoy en día en las empresas más punteras. Con lo cual llegarán y será reunión diaria, perfecto, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? No se les queda la cara de ¿y qué es esto? ¿Y esto para qué? ¿Y qué rollo? No, porque entenderán el valor de las ideas, entenderán el valor del trabajo colaborativo, entenderán el valor de que cada uno haga su trabajo, de que tienes que confiar en los compañeros, en el que tienes que ser un buen líder, en el que tienes que llevar una memoria de trabajo, porque es bueno, porque la memoria de trabajo me va a ayudar a entender todo lo que ha ido pasando a lo largo de mi proyecto y por qué no he llegado a tiempo, porque no os penséis que esto va a ser yo pongo metodología ágil y todos mis alumnos bailan y aprenden. Lógicamente habrá alumnos. ¡Ay, qué interesante, Anita! Muy interesante. Pues lo que decía, no es que será esto pongo una metodología ágil y funciona. No, tendréis alumnos que lo harán mal. Y la memoria será la que nos ayudará a entender aprendizaje autorregulado. ¿De acuerdo? ¿Entendéis esto un poco? Y esto es un poco la idea que también vamos a buscar, que ellos sean capaces de decir, uy, es verdad, y se tiene que trabajar. Lógicamente, tened en cuenta una cosa, lo que se busca con todo esto es después hacer una autoevaluación, que los alumnos evalúen qué ha pasado con su proyecto. La memoria va a servir para eso, para que sean conscientes de qué no ha funcionado. Y no sea, es que tú no has hecho tu trabajo, ¿no? Porque hay 25 tareas. Puede ser que algún compañero lo haya hecho bien. Muy bien, lo de sprint entra dentro de toda esta parte de los sprints, básicamente son los fragmentos de elaboración. ¿Vale? En el taller de packaging usáis esta metodología. Pues genial, entonces tendréis muchísimo que decir. Pues a introducirlo en vuestra práctica docente en cualquier edad educativa. Lógicamente hay que adaptar el concepto. Así que esto es un resumen que me gusta poner siempre. Os toca investigar. Con todo lo que os estoy diciendo, es importantísimo que investiguemos. Y voy a seguir adelante porque al final quiero dejar 15 minutitos para preguntas y todo lo que nos ha quedado pendiente, a ver si podemos abrir. Es que hablo mucho, ya no quería hablar tanto, pero sí que es importante que os lance todo esto para después hacer. Y aquí aparecen los espacios de emprendimiento, que es un poco lo que creo que termina de darle sentido a todo esto. Los espacios de emprendimiento básicamente vienen nacidos de las startups. Todos conoceréis las startups, para los que no lo sepan, básicamente son empresas que suelen ser de base tecnológica y que han tenido un crecimiento muy grande. Startups conocidas tenemos muchísimas, conoceréis Uber, creo que por ahí en Ecuador creo que está Lyft, que también es una startup. Facebook en su momento fue una startup. Son empresas de grandísimo crecimiento. A ver, perfecto. Madre mía, estáis dando material buenísimo. Genial, todo esto me lo voy a guardar al final. Entonces, lo que os comentaba, daos cuenta que realmente lo que está sucediendo y lo que es el concepto de startup nace a raíz de que la tecnología nos abre un mercado global enorme. Y esto hace que la comunicación sea fundamental. Aparecen conceptos como, por ejemplo, el coworking, que no sé si lo habréis oído, entiendo que sí, que básicamente es espacios de trabajo en el que yo, por ejemplo, imaginaos que yo soy muy bueno haciendo diseño gráfico y me voy a un coworking y encuentro que hay una persona que hace páginas web muy bien y nos juntamos y hacemos una web de fotografías. Y nos enriquecemos de la red de trabajo, nos enriquecemos de lo grande que es el mercado mundial y lo que la tecnología ha hecho, lo pequeño que ha hecho el mundo la tecnología. ¿De acuerdo? Entonces, este concepto en el que estamos hablando de comunicación, de que la tecnología acerca
todo. Por ejemplo, yo soy soy emprendedor, tengo mi pequeña empresa que nació de la nada. Yo lo cuento esto muchas veces. Yo cuando empecé en mi empresa era un amigo mío y yo, éramos dos. Y estas dos personas, ¿qué hacíamos? Yo hacía el logotipo. El otro hacía pues toda la parte de página web. Y era muy gracioso porque como queríamos parecer grandes, cuando me mandaban, nosotros teníamos cada uno 3 o 4 cuentas de correo y era administración @tacatac, compras no sé cuántos. Y entonces hacíamos un poco el teatro sí, le paso con el departamento de no sé qué, este correo ahora se lo paso a mi compañero de contabilidad. Y era yo mismo. ¿Vale? Pero lógicamente la tecnología me permitía hacer este tipo de cosas. La tecnología me permitía tener visibilidad en el mundo, la tecnología me hacía parecer grande, la tecnología me ayudaba a ese crecimiento. Entonces, la tecnología, pues lógicamente ha generado un tipo de mercado que lo que es importante es la colaboración. Y entonces aparecen los espacios de aprendizaje. Esto, por ejemplo, esta foto que tenéis aquí, que os pongo aquí, son las oficinas de Google de Dublín. Las grandes empresas, las grandes compañías del mundo tienen muy claro que la creatividad es importante y para generar creatividad, para generar buen trabajo, para generar unos buenos resultados, es muy importante que el trabajador esté a gusto. ¿De acuerdo? Entonces, si para generar buenos resultados las grandes empresas invierten muchísimo dinero para generar espacios de trabajo que sean placenteros porque ven que los resultados son óptimos, ¿no tiene sentido pensar que en educación es lo mismo? Es que es muy lógico pensar esto. Entonces, aparece el concepto de lo que son los espacios de emprendimiento que lógicamente se convierten en lo que son las aulas del futuro, que ahora lo iremos viendo. Entonces, básicamente quiero que lo hiléis. Al final, las aulas de innovación educativa están muy vinculadas a los espacios de emprendimiento. Por eso os decía, innovación no está lejos de emprendimiento. Por eso la charla que hablaba de emprendimiento, he dicho, es que realmente lo que voy a hablar es de innovación educativa. Entonces, al final, esto es un poco lo que vamos a ver. Los espacios de emprendimiento nacen como lugares para intercambiar ideas, como lugares para intercambiar conocimientos y compartir habilidades. Lógicamente, nos ayuda a desarrollar negocio. Fijaos, esta es la otra foto de la oficina de Dublín. Fijaos lo importante que es para ellos esto. Aquí, a priori, si tú pones esta foto en una empresa de los años 50, el concepto va a ser que estas personas están perdiendo el tiempo. Por tanto, si están perdiendo el tiempo, está bajando la productividad. Sin embargo, estamos hablando de empresas que generan millones y millones de euros cada día. Y esto es un poco, me gustaría que hiciéramos retrospección con todo lo que os estaba diciendo anteriormente. Si volvemos un poquito atrás, os decía, aparentemente los resultados, cuando introducimos metodologías que son así más divertidas, que valoran otro tipo de cosas, parece que los resultados suben porque es más fácil. No es cierto. Los resultados aumentan porque básicamente los alumnos están más motivados, trabajan mejor, les gusta más y por tanto aprenden más. Esto es que es así de sencillo. A ver, veo aquí que estáis poniendo conceptos. Casi la mitad de los emprendimientos nacientes y nuevos liderados son por mujeres en Ecuador. ¡Qué guay! Pues esto es importante, ¿de acuerdo? Y esto es lo que os quería decir. Fijaos, si las empresas valoran la creatividad, valoran la emoción, valoran el divertirse, ¿por qué no en educación? Y entonces aparecen los espacios de emprendimiento en educación, ¿vale? Que le podemos llamar de muchísimas formas. Lo podemos llamar espacios de emprendimiento, lo podemos llamar aulas del futuro, lo podemos llamar como queramos. Pero al final no deja de ser de espacios que lo que buscan es desarrollar las habilidades blandas que hemos estado hablando anteriormente, las soft skills, y todas las habilidades que estamos hablando anteriormente. Fijaos que van de la mano. Emprendimiento, innovación educativa, desarrollo de inteligencia emocional, desarrollo. ¡Ostras! ¿Cuánto me tengo que actualizar? Y esto básicamente es un planteamiento, por ejemplo, que tiene el INTEF. Esto es un proyecto en el que yo participo junto con una marca de tecnología y con el Ministerio de Educación de España. Y básicamente son unos espacios que plantean cómo tendrán que ser las aulas del mañana. Y estos son propuestas, es decir, no es que esto sea el aula que se tenga que montar el día de mañana, pero ya enfoca un poco cosas que tendremos que hacer. Por ejemplo, en esta, y ahora os contaré un par de casos que están implantados. Por ejemplo, aquí propone un espacio en el cual pues, se establecen distintos huequecillos. Por ejemplo, tendremos un espacio para interactuar, tendremos un espacio para desarrollar, interactuar. ¿Con quién? Pues a lo mejor con miembros de otros grupos, por ejemplo, o con miembros del propio equipo. Claro, la necesidad te obliga a ser creativo, por supuesto, y te obliga a aprender muchísimas cosas. Entonces,
por ejemplo, la propuesta que tienen estas aulas es, básicamente son escenarios en los cuales se proponen muchas cosas. Fijaos, por ejemplo, esta tiene la parte de interactuar, que es para colaborar, preguntar, debatir, hablar entre compañeros. La parte de desarrollo, en la cual pues, se puede hacer un laboratorio, se puede investigar, pueden haber ordenadores, suele haber mucha tecnología. Por ejemplo, en las aulas que yo monto hay unos carros con dispositivos tablet que se cogen, se van ahí a la parte de desarrollo y estás ahí haciendo pruebas. La parte de crear, donde puede haber ordenadores, eso cada centro, dependiendo también de la asignatura, lo monta como quiere. La parte de presentar, importante, ya establece un rincón en el cual fijaos que ya tiene gradas, tiene un monitor de presentación porque ahí se harán ponencias. ¿Quién hará las ponencias? Los propios grupos, los propios alumnos, entre compañeros. ¿De acuerdo? Lugares de investigación. Y todo esto nace, por ejemplo, esta es la propuesta del INTEF, pero, por ejemplo, lo digo para aquellos que quieran, tenéis el concepto de aula del futuro que viene de Future Classroom Lab, que viene de European Schoolnet, que os invito a que echéis un vistazo porque es un proyecto muy interesante a nivel europeo, que habla de, por ejemplo, estos 6 espacios que vienen un poco en la línea de lo que hemos visto anteriormente. Pero en realidad los espacios pueden ser como quieran, ¿de acuerdo? O sea, cada centro tiene que tener en cuenta que los espacios de aprendizaje es fundamental que se modifiquen, porque el aprendizaje se tiene que realizar de una manera muchísimo más dinámica. Mirad, muchísimas gracias por los enlaces. Las futuras soft skills que van a pedir. Fijaos que ya se habla de lo que van a pedir. Las empresas ya no te van a pedir solo la titulación. Te van a pedir esto y te van a hacer pruebas para que lo demuestres. Entonces, claro, estamos hablando de romper muchísimo. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, esta aula con lo que hemos visto del siglo XIX o con lo que hemos visto de una escuela actual, que es lo que estaba justo al lado? No tiene nada que ver. Pero claro, ¿me sirve el concepto de docencia del profesor sale, da su clase magistral? No me sirve. Tengo que cambiar, reconvertir, tengo que ser flexible y tendré que pensar esto si me encaja o no me encaja. Lógicamente, cada profesor tendrá que ver qué le encaja con su práctica docente y ver qué determina. Por ejemplo, os cuento, en Barcelona yo trabajo con un colegio que es muy interesante porque lo que han hecho ha sido lo siguiente. Determinaron que los espacios de aprendizaje, es un colegio público además, o sea, dependiente de la administración, pero fueron valientes y dijeron, vamos a romper con todo. Ellos tenían 3 líneas de cada curso, es decir, 3 clases de primero, 3 clases de primero, vale. De segundo, vale. Pues las 3 clases de primero decidieron cargarse todas las paredes. Rompieron con todo y generaron una macroclase con 90, ojo, 90 alumnos. Y entonces generaron todos estos espacios de trabajo donde los alumnos lo que van haciendo son los 90 alumnos, junto con 4, 5 o 6 profesores, se van moviendo por dentro de la clase en busca de diferentes facetas y diferentes fases del proyecto. Por ejemplo, que nuestro proyecto es escribir una novela. Pues tendremos que ir a diseñar el no sé qué, tendremos que hacer el no sé cuántos, tendremos que hacer las diferentes fases que tienen que hacer. Pues lógicamente se van moviendo dentro del espacio, localizando qué es lo que les funciona muy bien. ¿De acuerdo? Entonces ellos determinan en qué fase del proyecto se encuentran y qué es lo que tienen que hacer para que eso sea válido para su aprendizaje. ¿De acuerdo? Toda la concepción cambia. Y aquí ya tiene mucho más sentido lo que estábamos hablando de los espacios de aprendizaje. Además, esto ya también empiezan a salir fuera. Ya se empiezan a romper barreras. Estoy ya viendo colegios que estas aulas, por ejemplo, están abiertas a la calle. De manera que ellos salen fuera y a lo mejor delante hay un parque. El otro día, por ejemplo, estuve en un colegio que había hecho una modificación de todo esto. Estaba buscando la foto porque justamente se me ha ocurrido que podría ser muy interesante mostrarlo. Y lo que pasa es que no la tengo a mano y era un colegio que había hecho... Ah, aquí lo tengo. Perfecto. Mirad, lo que os voy a enseñar ahora es una clase real. Porque una de las grandes cosas que me suelen decir es, pero es que esto supone mucho dinero. Y es cierto, estas aulas del futuro, por ejemplo, suponen mucho dinero. Pero esto que os voy a enseñar ahora es un planteamiento de un aula de un colegio público de aquí de Valencia que ha sido a base del esfuerzo de las familias, de pocos recursos. El profe de inglés dijo, mi clase no me gusta porque a mis alumnos les da vergüenza hablar inglés, no se expresan. Y fijaos lo que ha hecho, aquí no se ve muy bien. Lo que ha hecho ha sido, esto, fijaos, que lo que no es dinero, ha cogido y ha hecho, ha puesto césped artificial en toda la clase, no hay sillas. Después pidió a un padre que era grafitero, hacía grafitis, que grafiteara toda la clase, toda el aula.
y compró en una tienda online muy conocida, que todos sabréis, muy barato, unas tiras LED que controla con un altavoz de voz. Entonces, fijaos el entorno tan maravilloso. Imaginad que vosotros sois estudiantes en un colegio y entráis aquí dentro a recibir clase. Claro, yo le dije, ¿me puedo quedar en tu clase un día por verlo? Los niños no entran a aprender inglés ahí, entran a jugar, entran felices. Claro, él coge y dice, pues, hora de música, y pone 1 minuto de música, los despierta a todos, porque fijaos que tiene los altavoces y los alumnos están sentados en los pubs, están sentados por aquí. No se ve, no sé si lo veréis, pero aquí veis una madera, no sé si lo veréis, pegada en la pared. De acuerdo, esto es una idea que me parece brillante, que lo que hace es que esto se levanta y se convierte en una pequeña mesa. Entonces, en un momento dado dice, vamos a hacer una actividad escrita, una pequeñita redacción, un poema y tendréis que salir aquí en inglés a recitarlo. Se suben estas mesas y de repente tienen pupitres. Aparece un espacio enorme de estudio. Fijaos qué maravilla, porque esto es un aula de un colegio que cuando sales fuera es el colegio tradicional, pero él ha generado todo esto, ha grafiteado también las persianas. Claro, fijaos qué pasada de espacio de aprendizaje. Claro, todos los alumnos de ese colegio entraban ahí y todos hablaban inglés, porque él lo hizo ese día y me pareció espectacular. Un alumno tímido que le da vergüenza hablar, él le dijo, ¿te da vergüenza? No te preocupes. Bajó las luces, porque lo tenía todo conectado con Alexa, lo tenía todas las luces conectadas, los LED y todo eso, y dejó el entorno oscuro. Y el niño se lanzó a hablar. Él atendió las necesidades, ¿entendéis? La cantidad de detalles y creéis que esto es caro. Esto no vale dinero. Si realmente él me lo dijo, que esto lo había montado con 500 euros. Todo, había comprado todo esto por internet, las paredes eran con sprays que había pintado un padre, el césped artificial era el más barato que había, simplemente estaba pegado sobre el suelo que había, las tiras LED le había costado 4 euros, muy poquito. ¿De acuerdo? Son propuestas que en realidad es una cuestión de querer y una cuestión de entender la necesidad de modificar la práctica docente. Y esto que os he enseñado es real. Es decir, esto es una demostración, que es una clase que lógicamente tiene patrocinados, pero lo que os acabo de enseñar es un aula real. Es un aula que está funcionando y funciona. Los resultados han aumentado. La gente quiere ir a inglés. De repente la asignatura de inglés, que era un aburrimiento, se ha convertido en una de las más demandadas. Y esto es una parte que es importante. Y aquí os dejo algunas cosas más para que podáis enriquecer y abro ya turno de preguntas. Cosas que vienen. Realidad virtual, realidad mixta y realidad aumentada. Todavía queda camino porque entiendo que las gafas siguen siendo caras, pero por ejemplo, Microsoft ha apostado bastante por la realidad mixta. Imaginad lo chulo que podría ser lo que está haciendo este muchacho. Estar con tus gafas, la realidad mixta, no sé si lo sabéis, pero a mí me parece de lo más interesante, incluso más que la realidad virtual. La realidad mixta lo que hace es que coge el entorno con unas cámaras, lo procesa y lo genera dentro de las gafas y añade información. Entonces, es como una realidad aumentada en la que tú añades cosas, pero muchísimo más rica porque lo puedes procesar y puedes meter un dibujo animado, puedes estar recorriendo el pasillo de tu colegio y que de repente aparezca. Muy importante. ¿De acuerdo? Muy interesante. Más cosas. Inteligencia artificial en educación. Imaginad qué maravilla sería dentro de unos años poder introducir todo eso. Análisis de datos. Poder saber nuestros alumnos qué necesidades tienen. Y esto lo enlazo con el aprendizaje personalizado real. El poder valorar qué necesidad tiene cada alumno y generar contenidos adaptados. Tenemos que estar preparados para todo esto. Os dejo algunas ideas para eso. Y en resumen, y ya cerramos, y así lo cuadro perfecto, con que os dejo 15 minutos para preguntas. Básicamente es esto, que entendéis que la innovación educativa y el emprendimiento tienen muchas patas. Lo que hemos estado hablando, repito, parecía emprendimiento, parecía liderazgo, es innovación. ¿De acuerdo? Que os invito a que seáis valientes, a que no os canséis de estudiar. Así que nada, espero que os haya gustado la conferencia, que os haya abierto la mente y os dejo.